Armandito. Bien. Gilsa, ¿me ayudas con los chicos que están ingresando, por favor, amiga? Ya, Sí, estoy Robbie, que los acepto. ya, perfecto. Armando Ábalos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Ok, ok, tengan todos muy buenas noches. Gracias por su participación en esta conferencia. ¿Sí? Damos la bienvenida a nuestro coordinador de la sede Lima Este, el profesor Miguel Ángel, los profesores que se encuentran presentes, la profesora Gladys, la profesora Gilsa Lisboa, el profesor José Pérez, por ahí está, ¿no? El profesor Robbie Alfaro también, y a nuestro ponente, el periodista Armando Ábalos. Bien, antes de iniciar y dar pase ya a la conferencia del día de hoy, permíteme leer un resumen sucinto de la experiencia de Armando Ábalos. Bien, Armando Ábalos estudió periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres y paralelamente la carrera de psicología en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Armando Ábalos es productor de televisión, escritor, conferencista e investigador en el área judicial. Trabajó más de 20 años en Frecuencia Latina, hoy Latina TV, como reportero, director y productor del noticiero 90 Segundos, 90 Matinal, Reporte Semanal, Séptimo Día, etc. Fue redactor también en los diarios La Crónica, Onda, Gestión y otros. Y autor o es autor de más de 9 libros de periodismo. Actualmente, Armando Ábalos es productor general del canal institucional JNE-TV del Jurado Nacional de Elecciones. Le damos la bienvenida nuevamente, profesor Armando Ábalos. Sí, gracias por la aceptación y bien, este es su espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Y primero agradecer a la universidad, a la profesora Gladys, y que nos una, una profunda amistad y respeto mutuo, profesional, y también a los alumnos que tal vez antes de la pandemia tuve la oportunidad de estar ahí y ver la gran emotividad, la gran pasión que tienen por esta profesión tan noble como es la carrera de ciencia de la comunicación, que es la carrera del periodismo. Hoy día, le comentaba al profesor, quiero tocar dos temas que me apasionan y de los cuales estoy muy ligado, que es el tema de la psicología, el tema de la neurociencia, con la que he trabajado algunas investigaciones, y de la cual quiero que los jóvenes vean un poco, una, como le decía mi Eduardo Guzmán, que era mi jefe, decía una pincelada, pero que los pueda introducir a este campo tan fascinante, y que ahora, con la nueva tecnología, estamos viviendo lo que se puede denominar una destrucción creativa de la televisión, de los medios a raíz del Internet, a raíz de la neurociencia, a raíz de toda esta transformación. La televisión ya no es como antes, ha cambiado. Actualmente todos tenemos, pues, con un celular, podemos tener la televisión a la mano. Entonces la gente ya no ve la televisión como era antes, hace unos 15 o 10 años, sentados viendo una pantalla, sino ahora lo ven a la hora que quieren ver, en el momento que lo quieren ver, y esa interactividad ha cambiado totalmente este mundo que llamamos televisión. Entonces yo quería empezar explicándolo y tratar de hacerlo más gráfico, porque cuando uno escucha neurociencia dice, pucha, que es un poco complicado. En realidad es un tema muy fascinante y vamos a explicarlo lo más sencillo posible. Para eso, quise empezar con esto, que es que María me habla de mí. Este es un marshmallow, un bombón, ¿no? Bombón. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el tema que vamos a tratar? Y yo le digo a mis estudiantes, ¿no? Cuando en psicología, hace unos años, yo no sé, primero, ¿podría usted creer que si una persona come muy rápido un bombón cuando es niño, o se toma el tiempo de comer este dulce, se podría predecir con los años si esa persona va a tener éxito en la vida o no? Algunos pueden pensar que eso no tiene sentido, pero sí, la ciencia, y había hecho una interesante investigación en la Universidad de Oxford, donde se puso a unos niños pequeños, se les dio unos masmelos, se les puso los masmelos, y los investigadores dijeron, si tú te comes el masmelo, le dieron el masmelo, dijeron, si tú te lo comes ahorita, normal, pero si yo voy a salir de las 10 minutos, y luego de esos 10 minutos te voy a dar un segundo masmelo, si sabes esperar. Se fueron y después se pusieron unas cámaras de video y comenzaron a grabar a los niños. ¿Qué hicieron los niños cuando vieron? Se encontraron a solas con el dulce. Unos se agarraban la carita desesperados, otros se tapaban para el costado, otros sufrían, se mordían los dedos porque querían probar el bendito masmelo. A los minutos después, algunos no aguantaron la tentación y se comieron el masmelo. Y otros esperaron.
Cuando pasaron 10 minutos, le dieron su segundo marshmallow. Cuando estos investigadores, después de 15 años, continuaron, hicieron el seguimiento a estos niños, encontraron que aquellos que se comieron rápidamente el marshmallow y que no tuvieron la fortaleza de poder esperar una recompensa, la mayoría de ellos habían fracasado en sus actividades laborales, en las actividades profesionales. Mientras que aquellos que tuvieron la paciencia de poder esperar una recompensa, habían tenido éxito en su profesional y en sus vidas. Por lo tanto, llegaron a esa conclusión de que aquellas personas que pudieron aguantar la frustración, aquellos que pudieron aguantar y poder saber esperar una recompensa, eran más proclives a poder tener éxito. Y con este simple ejemplo, podríamos ir demostrando cómo toda la información fascinante y alucinante que nos puede dar la psicología aplicada a la vida real, a nuestra vida cotidiana. Y eso lo vamos a explicar hoy día en el caso de lo que es nuestro medio de comunicación. Hace poco he publicado un libro que se llama Habla en la pantalla. Es un libro que aplica por primera vez la psicología de la escritura analizando a la pantalla de televisión. Y quiero mostrar a los chicos cómo se puede y cómo vamos a ir entrando a este mundo. Hace poco, ¿quién no ha visto la película Joker? Que es una película extraordinaria, con Joaquín Phoenix, un actorazo. Y lo que quiero mostrarles es cómo los realizadores, como en Estados Unidos, como Netflix, como Disney, como las grandes cadenas norteamericanas, utilizan la neurociencia y la psicología para poder complementar su realización. Una película no solamente tiene que ser exitosa y una gran producción y una gran en cuestión de puesta en escena, sino a través del mensaje, de la coherencia que mandamos en la pantalla. Cuando uno ve una película, cuando uno ve un reportaje, cuando uno ve una pieza audiovisual, el 40% del impacto que genera una pieza audiovisual es la imagen. El otro 40% es el sonido, los ambientales. Y un 20%, que no es poca cosa, son las letras, los logotipos, los isotipos, los logos, toda la parte gráfica que se ve en la pantalla. Y eso va directamente al subconsciente. Veamos ahora, les quiero mostrar la película Joker. Vamos a poner el comienzo de esta película, que como la mayoría que debe haberlo visto, comienza con el protagonista disfrazado de payaso. Lo vemos y ahí vamos a mostrar los detalles. Arthur, ¿te hace bien tener con quién hablar? Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Me dijo que tenía una misión: hacer reír y alegrar al mundo. ¡Hey! ¡Hey! ¡Deténgannos! ¿Solo soy yo? ¿O el mundo cada vez está más loco? Okay. Cuando vemos esta escena, ahora vamos a analizar la escena. Cuando ustedes ven, empieza la escena, empieza Joaquín Phoenix con un letrero que en inglés dice todo en oferta. Y todo está en oferta, el payaso es alegre, el payaso está feliz y está vendiendo por la calle felicidad. Y ese letrero que dice oferta. Pero hay un pequeño, gran detalle que se oculta en ese letrero. Y que para la mayoría de las personas puede parecer algo que no tiene mucha importancia. Y son las rayas que tiene el letrero. Vamos a la foto 2 para explicar un poquito más que la puedan entender. Ahí en el letrero. A ver, por favor. En el letrero le ponen unas rayas en la parte baja de las palabras. A ver, vamos a ver, la foto 2. Okay. A ver. Ok, ahí está la foto. Ahí está Joaquín Phoenix, el actor, y pone la palabra en oferta en inglés, y hay esas rayas que están en la parte baja de las palabras. ¿Por qué le ponen esas letras? Esa raya que pone debajo de esa letra grafica amistad, cordialidad, significa tratar de acercarse a las personas. ¿Por qué? Cuando en la grafología se ha analizado la firma de muchas personas, normalmente las personas joviales, las personas alegres, las personas que buscan comunicación, que buscan acercarse a los demás, ponen en sus firmas, en sus rúbricas, una raya en la parte baja. Veamos en la siguiente imagen, el número 3, veamos la firma de Miguel de Unamuno, un gran personaje,
y veamos su rúbrica, su firma, para que más o menos podamos ir entendiendo este elemento, ¿no? Entonces, cuando los realizadores ponen la raya, no solo, ahí está, esta es la firma de Miguel Unamuno, y como vemos, ese tipo de personalidad refuerzan con una raya a la parte baja. Entonces, cuando los realizadores ponen la raya, no solamente es un pequeño detalle, sino que va al subconsciente del televidente. Lo que buscan ahí es que no solamente la imagen que estamos viendo de un payaso feliz, sino que esa imagen sea coherente subconscientemente con el mensaje que se está dando. Entonces, tú al ver la imagen ves un payaso feliz, ves ¿cómo se llama? Una escena, pero también subconscientemente en la imagen, el texto, está reforzando subliminalmente ese mensaje. De ahí ocurre el golpe, le roban el letrero, Joaquín Phoenix va persiguiendo a los chicos y lo golpean y lo maltratan, y ahí comienza el desenlace y la historia de este personaje que no solamente esa escena lo lleva a contar el drama que él vive, ¿no? Entonces, vamos a ver en las siguientes imágenes cómo los realizadores utilizan mucho la parte de la grafología para reforzar su mensaje. Y como veamos en la imagen, en la número 4, la siguiente parte gráfica de la película, ahí la ampliamos un poquito, es en la escena cuando el actor Joker llega al estudio de grabación y luego ahí ya tenía planificado asesinar al periodista, al conductor de televisión, y le mete un disparo en la cara. Como vemos en la imagen, él lo que dibuja en la parte baja lo que dibuja en el vidrio son letras que tienen una prolongación hacia la parte baja muy marcada. Esas letras no solamente están dibujadas así arbitrariamente, sino que subliminalmente tienen una simbología para el cerebro humano. Esas están llenas de la parte baja, donde es la parte de los instintos, la parte más animal, la parte más oculta, la parte que siempre tratamos de ocultar, los instintos, nuestra parte más animal. Entonces, eso lo dibuja minutos antes de sacar un revólver y meterle un balazo al periodista que trabajaba, al conductor de ese programa de televisión. Nos vayamos a la siguiente, al número 5. La siguiente imagen de la otra parte gráfica que utilizan los realizadores de Joker. Y es cuando él escribe este texto en un momento de desesperación, en la parte más dramática de la película, cuando su vida empieza a cambiar. Y ahí hay un detalle muy interesante, porque la mayoría de las personas cuando ven Joker piensan que él es un psicópata, y él no, él es un sociópata. Bueno, es un personaje ficticio, pero los realizadores han hecho, incluso la letra, parecía lo que escribe normalmente un sociópata, y como vemos en este caso, es una persona que dibuja las letras diferentes tamaños, están separadas. Entonces hay muchos elementos que grafican lo que es un sociópata, porque Joker, en el caso de la película, el psicópata normalmente es la persona que ya nace con un nivel de maldad, ¿no? Pero el sociópata es la persona, que puede ser cualquiera, una persona normal, que siente que la sociedad lo ha traicionado, siente que es víctima de la sociedad, y normalmente los sociópatas son personas que han sufrido abuso sexual por personas de su entorno o con la anuencia de sus padres. Y si lo que han visto en la película, se habrán dado cuenta que él fue víctima también de abuso y que su madre no hizo nada para evitarlo y en gran lo ocultó. Por lo tanto, cuando han hecho esta película, los realizadores han tenido un gran esfuerzo para ganar todos los detalles. No solamente cautivarnos con la trama, con la narrativa, sino cautivarnos en la parte mental, en la parte inconsciente, con un texto que pueda reforzar y dar coherencia al mensaje que se está dando. ¿Por qué? Porque cuando alguien ve una imagen y el cerebro no lo encuentra coherencia, simplemente lo rechaza inconscientemente. Y ese es uno de los ejemplos que explica por qué muchos programas de televisión o muchas series pueden fracasar, porque no hay una coherencia entre lo que dice la pantalla, lo que hicimos en el texto y lo que dice visualmente, en este caso, las imágenes. Vamos a otro ejemplo. Vamos a poner ahora otra película, El Señor de los Anillos. Muchos hemos visto esta película. Vamos a poner ahorita el video número 6. Y quiero que ustedes hagan el ejercicio, los que están en la charla, de tratar de ver la letra que está dibujada en el anillo de Sauron. Ahí termina la película. Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. En la tierra de Mordor, en los fuegos del Monte del Destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. En ese anillo
descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar todo tipo de vida. Un anillo para gobernarlos a todos. Pero hubo algunos que resistieron. Una última alianza de hombres y elfos lucharon contra el ejército de Mordor, y en las lomas del Monte del Destino libraron su batalla por la libertad de la Tierra Media. La victoria estaba próxima, pero nada puede acabar con el poder del anillo. Perfecto. Miren ustedes esa toma del anillo. Esos pequeños, grandes detalles. Siempre digo a mis estudiantes, los detalles son los que marcan y te quedan en el subconsciente y también en la atención del televidente. Y esos pequeños detalles, ¿cómo marcan? Ustedes van a ver ahora el siguiente gráfico, el siguiente, a ver, ¿sí? No sé si lo puse. Creo que hay un siguiente gráfico del señor Anillo, o lo he cortado. A ver, por favor. Creo que no hay, ¿no? ¿O sí? No, hay un video del día D. Ah, sí, entonces me ha quedado... Entonces podemos poner la foto nomás, o la toma de esa final del Señor de los Anillos, porque se me quedó un cuadro, lamentablemente se me pasó. Pero ¿qué pasa? Cuando las personas, como hemos visto en el caso de Joker, cuando él dibuja en la pantalla, las letras van bien largas hacia la parte baja. Si lo vemos es recto, pero normalmente las personas escriben o recto hacia la parte más baja o hacia la derecha. Es muy raro que las personas escriban la terminación final de su letra hacia la parte izquierda, que la parte, se puede decir, donde tenemos la parte más oscura de nuestra personalidad. Miren, va hacia la parte izquierda. Incluso en psicología lo dicen como la letra del diablo. Entonces, las personas que diseñan su letra para ese lado, que escriben su letra para ese lado, son personas que tienen mucha carga negativa, maldad, que no tienen escrúpulos. ¿Y quién? ¿Quién más malo que Sauron, pues, no? Entonces, cuando vemos esta imagen, vemos todo el trabajo que realizan los realizadores para cautivar y para ganarse nuestra mente a través de una pequeña imagen que va a nuestro subconsciente. Esta imagen es... disculpen, voy a cerrar acá. Ya está. Entonces, ahora nos vamos al siguiente ejemplo. Vamos a ver, ahora en la parte periodística, vamos a mostrarle... Quería mostrarle con 3 ejemplos para ir introduciéndolo. Ahora vamos a ver el programa Día D, la presentación del programa Día D. Y cuál es la importancia que tiene solamente hasta un acento en la composición de un mensaje visual. Vamos con el número 7. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Día D. Lo que ha ocurrido en Barranca es atroz, este cuádruple crimen que es muy perturbador en más de un sentido. A ver, las 4 víctimas fueron torturadas antes de ser asesinadas, y para eso las encapucharon y luego las ahorcaron con cordones que la policía ha determinado los asesinos llevaron. Ponemos pausa un ratito ahí, por favor. Eso. Lo que habla de un crimen premeditado, pero... A ver, le ponemos pausa. Ya, ok. Miren, vamos a analizar un poquito la pantalla de este programa de periodístico Día D. Un tema, por ejemplo, interesante es que, si ustedes se dan cuenta, las letras del banner, que van en la parte baja, está todo escrito con letras mayúsculas continuas. Entonces, normalmente la letra mayúscula continua implica orgullo de nuestras propias habilidades. Significa no solamente un afán de notoriedad, sino también significa que una gran sobreestimación en nuestras propias facultades. Pero también significa ocultamiento. Entonces, normalmente cuando nosotros, las personas que escriben con todas las letras mayúsculas, tratan de ocultar sus debilidades. Por eso, muchos de los programas periodísticos, la gran mayoría, ponen las letras mayúsculas continuas como un sinónimo para escribir toda su gráfica, su parte gráfica, porque eso demuestra orgullo, fortaleza, pero también oculta sus debilidades. Vemos la palabra Día D, tiene 2 Ds que giran, que como que cubren la letra A y la I, y hay un pequeño detalle que por eso le ponía en esta imagen, la importancia de la ortografía, del acento de la letra I. Cerramos este video y vamos a una diapositiva de la letra del Día D. ¿Por qué es tan importante? A veces, el otro día vi un logotipo de un canal de Argentina, de un canal 9 de Argentina, que deformaban la letra, el número 9. Y el número 9, cuando los números están muy asociados a la honestidad, al tema de nuestros valores.
Y cuando uno no respeta los signos ortográficos, tiene una implicancia mayor, no solamente de la parte de diseño, sino otros componentes. Veamos, simbología del acento de la letra y las letras al revés. Vamos a ver, se por favor, una primera. Ahí está. El acento, al igual que los puntos, son parte de la estructura de las letras. Omitir un acento o punto no solo implica una falta de atención y precisión, sino simbólicamente, y más rato vamos a explicar por qué hablamos mucho de la simbología, es interpretado como un abandono de la ética y de todo compromiso en presencia de una obligación. El acento que han puesto en día de está tal cual correctamente. Si fuera más grande, tendría un significado contrario. Si fuera muy pequeño, tendría otro significado. Si ese acento fuera puesto un poco más arriba de lo normal, tendría otro significado. Si no habría un acento, significaría deshonestidad. Entonces, veamos solamente un pequeño detalle puede cambiar el sentido del mensaje que queremos dar. Punto 2. El acento, por ser dimensión normal y colocada con precisión, refleja equilibrio mental, precisión, deseo de claridad, pensamiento atento y responsabilidad. Entonces, ese mensaje del día de está muy bien diseñado. En este caso, a veces en la televisión hay cosas que, como dicen popularmente, la chuntamos, y otras cosas no, porque a veces por sentido común, pero a veces hay mucha información que no se maneja, que es bueno también ir aclarándola. Punto 3. Si el acento fuera acerado, es decir, ese acento fuera puntiagudo, con trazos finales en forma de lanzas, indicaría pérdida de control, irritabilidad y hostilidad contra el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si un diseñador dice, no, pero se ve más bonito con la punta estiradita, estaría dando un mensaje de agresividad, contrario a lo que el producto quiere, contrario a lo que el mensaje quiere dar el programa periodístico y por lo tanto no contribuiría con la coherencia del mensaje. Punto 4. Si el acento fuera grande, exageradamente largo, en un grafismo de bajo nivel positivo reflejaría disturbios emocionales, agresividad y egocentrismo. Vemos que simplemente un detalle del acento puede tener muchos significados dentro del mensaje. Veamos ahora, quiero mostrarles el ejemplo de la firma de Donald Trump. No, recortamos ahí. Vemos la firma de Donald Trump, que ya a los chicos, a los jóvenes, y después ya vamos a entrar al tema de la simbología. Un ejemplo que para que lo vean algo del mundo reciente, por ejemplo, la firma de Donald Trump. ¿Quién no conocía este personaje tan complicado para la política internacional, con una personalidad, si bien arrolladora, en el sentido de fortaleza, pero también tiene muchas cosas que la gente a veces ha cuestionado? Y cuando estuve investigando un poco, me llamó la atención la similitud que tiene la firma de Donald Trump con la de Himmler, que fue el jefe de la SS y el que dirigió los campos de concentración y exterminio nazis. Y me empecé a investigar y encontré que muchos grafólogos, incluso varios españoles, ya han estudiado y coincidían con mi apreciación. No son idénticos, no son totalmente idénticos, pero son muy, muy similares con las mismas características. Y veamos ahora lo que significan. En la parte de atrás creo que ahí le he puesto más o menos la coherencia de lo que significa la interpretación de las letras. Punto 1. Las firmas llevan ambas dientes de sierra, se llama. Lo que sumado a la presión firme, eje vertical, o sea, paradito, y velocidad controlada es común en líderes dictatoriales coercitivos, o sea, que meten presión, que tratan de imponerse, aquellos que exigen obediencia ciega y sumisión. Punto 2. El trazo es anguloso, denota en ambos casos, o sea, en Himmler como en Donald Trump, casos de inflexibilidad, intransigencia, y los pies de las letras de la parte finales terminan como dientes de cuchillos. El punto 3, este tipo de escritura se ha visto en personas frías, con ausencia absoluta de piedad y compasión, como Himmler, aquellos que buscan la agresividad y la ira hiriente. Y último punto, no hay ningún trazo curvo, o sea, redondeado o ovalado, lo que significa radicalismo, personalidad fuerte que puede llegar a la crueldad y el carácter vengativo, y en algunos casos, la brutalidad. Por ejemplo, Himmler era una persona que no aparentaba, era muy refinado, muy educado, pero era una de las personas que mandó matar a millones de personas. Entonces, y cuando uno vemos la similitud de la escritura, uno no puede, por lo menos, dejar de sorprenderse. Y hay muchas similitudes a veces en tipo de la personalidad. Un siguiente ejemplo, el logotipo del programa algo más cercano a nosotros, Esto es Guerra. Lo ponemos ahorita, el número 10.
A veces me preguntaba hay mucha gente que habla y dice, ¿por qué estos programas de farándula? ¿Por qué? Pero veamos varios detalles de cómo ellos aprovechan esa simbología de las letras y los diseños, todo para poder cautivar no solamente dentro del programa, sino jalar al espectador en todo sentido. Aquí vemos, por ejemplo, uno de los letreros de Esta es Guerra. Las mujeres están con ropa muy sugerente. En la parte derecha, que es, como vamos a explicar más adelante, es como la parte donde uno, cuando se coloca en este lado de la pantalla, es el objetivo, es el futuro, es la parte donde uno quiere llegar. El hombre va para el lado izquierdo, la parte, como hemos dicho, un poco más instintiva. Las palabras han puesto dos símbolos, las de sexo masculino y femenino, pero hay un gran detalle, otros dos grandes detalles. Empiezan con la letra E mayúscula, pero la letra G la han sobredimensionado. La letra G, señores, es la letra que tiene los mayores componentes sexual, donde cuando se investiga la sexualidad, la libido de las personas, se estudia la letra G. Y como vemos, se ha sobredimensionado, como dando una gran influencia subliminal al tema sexual. Entonces, aquí puse 4 puntos, ¿no? El uso de la letra inicial mayúscula grande, o sea, la E y la G, transmite sobreestimación de la propia importancia del yo, o sea, como le explicaba hace un ratito, es decir, de una forma de vender externamente nuestra seguridad y los atributos. La letra E y la G mayúscula no solo son grandes, sino desproporcionadamente grandes, siendo una exageración del atributo de importancia y sobrevaloración que quiere traspasar al que observa el programa. Entonces, muchos jóvenes quieren ser como estos guerreros, ¿no? Jóvenes guapos que quieren tener a la chica que de sus sueños, que también pueden tener al costado, y le venden un mensaje, no solamente de notoriedad, de importancia, sino también de ocultamiento de sus verdaderos deseos, pero sobre todo la G, que inconscientemente va directo al tema sexual, ¿no? El uso de la G es como mucho más grande. Bueno, yo iremos seguir explicando un poquito, ¿no? Pero como ustedes vean, simplemente esta foto nos muestra todo el mensaje que quieren dar a los jóvenes y que es uno de los elementos que usan para engancharlos y poder tener fidelidad para sus intereses. Ahora vayamos a importar lo que es la simbología, porque he estado hoy hablándoles, ustedes dirán, pero ¿cuál es la base científica? ¿Cómo es la base para poder explicar esto? La simbología en el ser humano es básico. Nosotros empezamos obviamente como reptiles, luego empezamos a salir a la tierra, ya con forma bípeda, y después fuimos evolucionando. Ese proceso duró millones de años, ha durado millones de años, y durante ese proceso los humanos al comienzo obviamente se comunicaban por gestos, se comunicaban por sonidos, y esos sonidos van generando lo que se llama arquetipos. ¿Qué es un arquetipo, por ejemplo? Para no hablar en difícil, ¿no? Por ejemplo, yo digo mamá, porque es una de las frases que a veces cuando uno está pequeño es más fácil de decir, ¿no? Entonces mamá, y se asocia a la mamá. Si yo digo mamá, mi hijo, esa palabra va a quedar grabada obviamente en mi generación, y se lo enseño a la siguiente generación y a las siguientes generaciones. Pero ¿qué pasa? La neurociencia ha comprobado que cuando a ti te enseña mamá, obviamente yo a mi hijo y a mi nieto le tengo que volver a enseñar la palabra, pero ya genéticamente hay una predisposición, hay un término más complicado para explicarlo, pero en síntesis, hay una predisposición para aprender esos arquetipos que nos van a servir para nuestra socialización. Entonces, aprendemos estos arquetipos, y por ejemplo, mamá y todos los signos, cuando en las épocas de las cavernas se encontraba con otro cavernícola, primero que tenían que mostrar si no tenían nada para atacar al otro, y esos símbolos, por eso es que se levantaban las manos, el lenguaje corporal es muy importante para poder tener un acercamiento con otro, de otra tribu y otro. Entonces empezamos la simbología. Cuando salían de las cavernas, nuestros antepasados, si veían que el campo era llano y no había nada de peligro, eso significaba seguridad. Pero si había una curva, tú no sabías si atrás había un león o había otro animal feroz o miembros de otra tribu y te podían atacar. Entonces para ellos eso significaba peligro. Y veamos la siguiente foto, que es un dibujo que le encontraron a los indios iroqueses. Número 11, ¿no? Por favor. Y vamos entrando en el tema de la simbología. Mire, ustedes sabemos que creo que existen como 3.000 lenguas, de las cuales solamente 1.000 tienen escritura. Y los iroqueses tenían este tipo de escritura. Ellos ponían, por ejemplo, cuando querían graficar a una persona mentirosa, ponían el dibujo de un ser humano con una lengua cruzada. Por eso que les digo, ¿no? No hay transparencia, tú no sabes qué vendrá después de la siguiente curva, por lo tanto la lengua es redondeada. En el siguiente también dibujaban a la persona mentirosa con una lengua que salía como dos
verdades, una lengua bífida, porque como sabemos, señores, la verdad es única, por lo tanto, si una persona dice 2 verdades, normalmente está mintiendo. Entonces, eso va quedando grabado en nuestra mente y eso lo llevamos en nuestro ADN evolutivo, la simbología. Vayamos al siguiente gráfico para ir mostrándoles y pasarlo ahora a lo que es el campo de la televisión. Vamos a explicar lo que es un movimiento. Ya hemos explicado qué es la simbología. Para mí, todos esos elementos que van teniendo un significado. Lo dejamos ahí y lo voy a explicar. Imagínense que yo estoy caminando por un campo y me encuentro con un oso. Y el oso me pone la cara de querer comerme, obviamente. Hay 4 elementos básicos que puede hacer el ser humano. El primero puede ser retroceder, de temor, de miedo. Ese momento de retroceder hacia atrás es un movimiento, obviamente, un movimiento físico, pero también es un movimiento mental. Es un momento que se pasa en la grafología. Las personas que son tímidas, las personas que tienen muchos, que piensan mucho en el pasado, que tienen introversión, suelen escribir su letra hacia el lado izquierdo. Y también suelen escribir hacia la parte del lado izquierdo del papel. Entonces, ese es un movimiento. Entonces, todo movimiento hacia la izquierda implica introversión, temor, pasado. ¿Qué pasa si en vez de irme hacia atrás, me voy hacia adelante? Me dice, ¿sabes qué? Me llega, pues agarro un palo y digo, me enfrento al león ya que me mate o lo mato. O por último, aprovecho a hacerle una finta y me subo a un árbol. Pero ese movimiento, nuevamente, físico, trasladado también a nuestra escritura y a la parte mental, eso significa ir hacia el futuro, ser agresivo, combatir, irse adelante. Entonces, ahí es otro movimiento. ¿Qué pasa si me quedo parado y digo, miro hacia arriba, ay, Diosito, ojalá ayúdame, ¿qué puedo solucionar? Entonces estoy buscando una solución, estoy mirando hacia el futuro, hacia optimismo, pensamiento. Pero ¿qué pasa si miro hacia abajo? Entonces estoy decaído, me voy a hundir, dijo, ya fui, pues me va a comer el oso. Entonces lo que estoy buscando es un instinto y conciencia, ya fatalismo, depresión. Entonces, como vemos, izquierda pasado, futuro es a la derecha, pensamiento hacia la parte de arriba y la parte baja es ya la sumisión a otros elementos. Tenemos graficado eso, lo vemos en esta cruz. Está graficado ahí, ¿no? Pensamiento, razón, la parte alta, razón, espíritu, ambición, éxito. Y cada aspecto de los pasos que podríamos tener se grafica en ese ambiente. ¿Qué pasa? Ahora vayamos a lo que es el campo gráfico. Cuando los psicólogos estudian la escritura de un ser humano, lo hacen dibujar en un papel. Para los psicólogos, este cuaderno, por ejemplo, esta hoja de papel es el campo gráfico. O sea, la parte norte, la parte de arriba, la parte de la izquierda y derecha, lo que hicimos en esa cruz. Cuando los publicistas analizan un afiche, el afiche es el campo gráfico. Cuando nosotros, en los medios de comunicación, analizamos la pantalla del ordenador es el campo gráfico, la pantalla de la televisión es el campo gráfico. Si yo les muestro un celular, mi celular es el campo gráfico. Todo lo que yo ponga, sea hacia la arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, tienen esa simbología. Entonces, en el inconsciente, si yo pongo algo hacia arriba, va a significar siempre algo positivo, hacia la derecha también, porque creen que ponían a las mujeres en la parte derecha, no era coincidencia. Era eso, porque es simbólico. Ahora veamos, por ejemplo, cuando analiza la pantalla desde el punto de vista de la psicología de escritura y los contenidos de televisión, lo dividimos en vectores. Acá vemos los vectores, por ejemplo, acá tenemos una foto del programa Punto Final del Canal Latino, donde trabajé muchos años. Como vemos, por ejemplo, Mónica Delta es colocada en la parte central. ¿Por qué es colocada en la parte central normalmente el conductor? Porque la parte central es la parte del amor, es la parte del yo, es la parte de la personalidad. Entonces tiene muchos componentes positivos del equilibrio de la razón. Entonces va en la parte media. Y como vemos, la parte 2 es el elemento ya más mental, la parte 3 es el positivismo, por eso que va. Normalmente los canales de televisión ponen los logotipos en la parte derecha. Hay algunos que los ponen en la izquierda, pero como les digo, tiene también una simbología si los pones al lado izquierdo. La parte derecha, izquierda y en la parte baja. Normalmente los créditos van hacia la parte baja, ¿no? Entonces, igual como lo horario. Sigamos analizando, pasemos al siguiente dibujo. Ok. Hasta ahí más o menos le hemos explicado, hemos hecho un paralelo de cuáles son los campos que podemos encontrar en la psicología de la escritura, luego qué es la simbología y cómo se puede aplicar en la televisión. En realidad esto es un resumen muy pequeño porque es un campo vasto, o sea, los elementos de análisis son muchos y son muy interesantes y muy ricos, pero quiero graficarlo con un ejemplo más.
la arroba. Ahora la arroba es un símbolo que es popular, pues, porque estamos en la época de la informática, de la tecnología. Podemos el siguiente dibujo, el siguiente gráfico, quiero explicarles con este ejemplo. Miren, acá tenemos la simbología de la arroba. ¿Qué pasa? Miren este letrero, este afiche que pusieron un grupo musical, bien bacán, el grupo musical tan feliz, y dice el grupo arroba, la trampa. Miren el detalle. Usan la arroba como un sinónimo o como un sinónimo de la letra A. Y está mal. ¿Por qué? Porque la letra, el arroba, tiene componentes andrógenos. Y eso quiere decir que tiene características tanto femeninas como masculinas. Y además, la arroba, por lo mismo que es una A que se oculta, tiene una simbología de ocultamiento y falta de empatía. Es autocéntrico, o sea, porque si ustedes giran, la A está rodeada por ella misma, ¿no? Es por lo tanto atemporal, es decir, no tiene futuro ni pasado. Entonces, este grupo musical vende su imagen como un programa, un grupo empático, alegre, pero lo que no sabe es que está vendiendo inconscientemente a sus seguidores un mensaje de indecisión sexual, o sea, indefinición sexual, y sobre todo, falta de empatía. Entonces, cuando la gente no se va a identificar con ese mensaje, va a ser incoherente para ellos. Entonces, y después van a decir, ¿por qué? Porque está viendo al subconsciente, que es algo, como hemos explicado, que es algo que tenemos en la simbología durante millones de años, que va a tener mucha fuerza y no van a entender por qué han fracasado. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos al siguiente gráfico. Perfecto. Hasta aquí le he hecho un pequeño resumen, de lo que es el ingreso de lo que es la grafología o la psicología de la escritura en la pantalla de televisión. Y con eso podemos analizar muchos contenidos. Yo he visto por ejemplo, en un programa en Punto Final, creo que fue, que veía que hablaban de un delincuente y las letras iban hacia la parte alta, o sea, lo trataban de criticar al delincuente, obviamente, porque había asesinado a una persona, pero en la parte gráfica estaban alabándolo sin quererlo, porque eran unas letras que estaban escritas en forma mayúscula, pero sobre todo iban hacia la parte alta, o sea, en forma positiva. Entonces tú le dices a él es un delincuente, pero lo estás ensalzando en la parte gráfica. Entonces no tiene mucha coherencia. Ahora quiero acá analizar la otra parte que les iba comentando, la neurociencia. ¿Cómo lo vamos a relacionar la psicología y la escritura ahora con la neurociencia? Y aquí quisiera tener un voluntario. Alguien que me pudiera leer, por favor, en voz alta, este texto, que están con todas las letras mezcladas. En desorden, por favor. ¿Alguien me lo puede leer? ¿Algún alumno? A ver. Yo. Sí, profesor. Yo lo puedo leer. Paola. ¿Tu nombre cuál es, hija? Maylin. Maylin. ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Qué edad tienes, Maylin? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Maylin. ¿Qué edad tienes, Maylin? 26 años. ¿Y en qué ciclo vas o ya terminaste? No, estoy en noveno. Estoy retomando las clases. Ok. Maylin, un favor, por favor, ¿puedes leerme, por favor, el texto que está ahí? Sí, claro. Bueno, según las investigaciones, no importa cuál es el orden de las letras de una palabra, mientras que la primera y la última estén en el lugar correcto. Esto se debe a que la mente humana no lee cada letra por sí misma, sino la palabra como un todo. Así es. Mira, este es un gran descubrimiento que ha hecho la neurociencia. Y nosotros a veces normalmente, no sé si te ha pasado, Maylin, cuando tú tienes un recuerdo, a veces crees que nosotros nos recordamos por palabras, o sea, el cerebro recuerda por imágenes. Y cuando tú has leído esto, has recordado, al tener las primeras palabras y sus últimas no se han variado, entonces tu cerebro ha reconocido que acá dice según, a pesar de que estén las letras inversas o mezcladas. Entonces nosotros nos acordamos por imágenes. Esa es la fuerza que tiene el mensaje visual. Pero otro detalle adicional, cuando a mí me enseñaban en la universidad, siempre me decían que el inicio, obviamente, de un reportaje es lo más importante y luego la parte media y la parte final. O sea, tener un nivel de atención continuo, que es lo que yo también siempre he creído. Pero obviamente no deja de ser cierto, pero para el cerebro, la parte más importante de una imagen visual, de un reportaje, es el inicio y el final, como dice este texto de la neurociencia. Por lo tanto, por ejemplo, si yo empiezo una charla, es importantísimo los 5 primeros minutos de arranque, como son importantísimos los 5 minutos finales,
Y así se aplica en una charla, en una conferencia, en una disertación, en un discurso, o si no, en un reportaje. Y quiero mostrarles ahora un video para mostrarles un poquito cómo un inicio, ¿no? de una nota que empezamos y cómo tienes que arrancar aprovechando esos elementos de la neurociencia. Ahí lo ponemos, por favor, número 16. Para estos conductores, estos viejos autos son más que fierros, son parte de la familia. Y don Celso es la estrella que lucha por alargarles la vida, aunque para repararlos termine más que contaminado. Ya está, ok. Cortito nomás porque la idea es que tienes que arrancar de un comienzo sorprendiendo un poco al televidente. Y en este caso, por ejemplo, nosotros hicimos un reportaje a un señor que arreglaba carros y en la producción se puso a ver el motor y terminó más contaminado que nadie. Pero arrancamos con algo diferente y como dice la neurociencia, tienes que empezar con algo que no sea predecible. El cerebro le encanta lo que es la sorpresa y la intriga más que el miedo. Entonces, esos son elementos que la neurociencia nos está dando mucha información para poder aprovecharlo dentro de un reportaje. Ahora quiero aprovechar para mostrarles una comparación y les voy a pedir un poquito de calma en el sentido de que les voy a mostrar 3 reportajes que hicimos y quiero que ustedes vean, ahora, más que nada a los chicos que están aquí en la universidad, cómo uno puede, con esos conocimientos en la cancha, marcar la diferencia en un reportaje. En una oportunidad me mandaron a hacer un reportaje y competí con 3 colegas. Los 3 tuvimos los mismos elementos, el mismo entrevistado, la misma escenografía, tuvimos la misma capacidad de hacer la postproducción y aprovechar los elementos que nos dieron ahí. Quiero que vean el reportaje que hizo mi colega de Panamericana Televisión, el que luego hizo el de ATV, y al final he puesto mi reportaje. Y después de ese reportaje lo vamos a analizar. Creo que dura 6 minutos, lo vemos y obviamente los primeros, bueno, mejor ustedes me comparen y después quiero 2 voluntarios que me comenten. A ver, soltamos los 3 reportajes, van en uno solo, seguidito. Bien, dejamos el fútbol y vamos a hablar de otras noticias. Una novedosa pastilla amenaza con desplazar al famoso Viagra. El fármaco actúa en solo 10 minutos y no causa malestar en el organismo del hombre. La dificultad de lograr o mantener la erección del pene. Eso es la disfunción eréctil. Se estima que el 50% de los varones ha tenido por lo menos alguna vez este problema. Vimax es el nuevo fármaco masticable con sabor a menta, que en solo 15 minutos acaba con él, tomando en cuenta que una buena erección del cuerpo cavernoso depende del sistema nervioso y el aparato cardiovascular. Las tabletas ayudan mejorando un gas que se libera en los cuerpos cavernosos, se llama óxido nítrico, y de esta manera facilitar la vascularización y la vasodilatación para que entre sangre, porque si es débil, la sangre se regresa al cuerpo. En plena actividad sexual puede regresarse al cuerpo, se escapa la sangre por las venas y entonces el pene cae y falla pues la actividad sexual, ¿no? No debe ser consumido de forma indiscriminada, menos por personas con alguna afección cardíaca. Al médico tiene que hacer una historia clínica completa, un examen físico integral, un estudio sexual, de la historia sexual del paciente y de ser posible de la pareja, y también un estudio psicosocial de la persona. De tal manera que una consulta por disfunción eréctil demora aproximadamente 1 hora, hora y media. A más edad, mayor posibilidad de presentar un cuadro de disfunción eréctil. La salida es simple, pero siempre mejor bajo supervisión profesional. 8 de la mañana con 13 minutos y tras el escándalo desatado. Lo adelantamos, un novedoso chicle para combatir la disfunción eréctil fue lanzado al mercado. Este mal afecta mayormente a hombres después de los 40 años. Problemas vasculares, diabetes y hasta medicaciones son las principales causas orgánicas que pueden producir la disfunción eréctil, especialmente cuando se pasa la barrera de los 40 años. Cuanto más tiempo pase, entonces las lesiones se profundizan más, la dificultad en el tratamiento y el diagnóstico también demoran. Y bueno, la recuperación es más lenta. Así lo revelan los últimos estudios realizados sobre este problema tan común entre los hombres, pero poco difundido, especialmente en nuestro país.
Me parece muy bien para aquellos que tengan ese problema de disfunción eréctil. Claro, me parece magnífico. Y cuando tenga el problema voy a tener muy presente el sabor a menta. Según los especialistas, el 50% de los varones ha tenido por lo menos alguna vez un problema de disfunción eréctil. Para combatir este problema sexual, que en muchos casos puede mellar la unión familiar, se ha lanzado al mercado peruano un nuevo producto. Se trata de caramelos con sabor a menta, que se mastican y actúa en solo 15 minutos. Se ha observado por estudios clínicos de que cuando uno mastica la tableta, ¿no?, la absorción sublingual y de la mucosa oral es muy buena. Entonces la acción farmacológica pues también es más rápida. ¿100%? Uf, más del 100%. Muy bien, responde a las expectativas. Okay. I'm fine. Sí. Vimax es el nuevo fármaco de absorción rápida y causa efecto casi inmediato en el organismo. Al igual que otros productos, se advierte de los riesgos si es consumido indiscriminadamente por personas con problemas de hipertensión o con algún grado de insuficiencia cardíaca. Y vamos a cambiar de tema. Esta es una buena noticia para muchos caballeros y sus parejas, por supuesto. Ya llegó al Perú la primera pastilla masticable y con sabor a menta contra la impotencia sexual. Las cifras indican que el 50% de peruanos, escúchelo bien, ha sufrido al menos una vez de disfunción eréctil. Los peruanos están ahora súper calientes con el caramelo erótico, un fármaco masticable con sabor a menta que promete en solo 15 minutos acabar con la disfunción eréctil. Es una tableta que se mastica, ¿no? Tiene un sabor agradable a menta y tiene una absorción rápida a nivel de la mucosa oral y sublingual. Entonces esto permite de que no esperar tanto tiempo, sino que la acción es mucho más rápida. La disfunción eréctil afecta entre el 39 al 67% de los hombres a partir de los 40 años, para quienes el apoyo de su pareja y por supuesto de Vimax, la pastilla masticable, es clave. Yo lo recomiendo también y recomiendo que la pareja se comprenda, tanto hombre y mujer, y es una buena opción para las personas que lo necesitan. Es masticable ahora, así que ahora menta. Sí, sabor a menta. Hasta los danzantes se identificaron con el tema. Ahí te va a entrevistar. ¡Ay, no! ¡Mi más masticable! Hay que tomar Vimax. Este caramelo no puede ser tomado por hipertensos, personas con problemas cardíacos, diabéticos, entre otros. Llevamos el caramelo erótico a las calles y vea los resultados. ¿Qué vas sintiendo, maestro? ¿Qué vas sintiendo? Calor. Calor. No tengo pelo, pero me están saliendo pelos. Uy, ya. Ay. ¿Y en la lengua también? También, en todo. ¿Está ardiente, maestro, o no? Estoy fresco como lechuga. Ya. Cuidado. Cuidado, aquí hay una señora, cuidado. Señora, cuidado, váyase, no vaya a ser que la tumbe ahorita. Algunos terminaron muy peligrosos. ¡Aló! Este caramelo hará a las mujeres la vida más dulce. Ay, ojalá que termine rápido, para irme, darle las pastillas a mi esposo, para que me corretee. No podíamos hablar de un producto si no lo tomábamos. A los pocos minutos sentimos calor. Estoy tan calentón que hasta mi lapicero ya está sintiendo los estragos. A los 20 minutos no soportamos más. Aló, bebé, espérame en la casa porque estoy a 100 por hora. Ya sabes, este caramelo promete levantar las masas. Maestro, ya pasaron los 15 minutos. Ya. ¿Y ahora cómo se siente? Guarda, maestro. A su esposa, para su esposa. Vaya mejor. Vaya. Bueno, todos esperamos que Armando mañana se levante temprano y venga a trabajar. No se demore. Esta noche, presidente... A ver, quisiera dos opiniones, a ver, dos comentarios de los chicos, a ver. ¿Cómo se llama el estudiante que estuvo hace un ratito? ¿Qué desee, no? Gabriel Maita levantó la mano. A ver, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches también ante todos, al señor Armando Ábalos también. Y sí, me parece muy interesante. Me acuerdo también cuando nos presentó ese ejemplo también en la universidad y creo que bien nos demuestra bastante lo que es la diferencia, ¿no? Cómo te diferencia la creatividad al hacer una nota, al hacer un producto, ¿no? Tuyo. Y
bueno, sí se nota la diferencia entre los tres. Ahora, ¿tu nombre me dijiste, hijo? ¿Tu nombre? Gabriel. Gabriel. Mira, Gabriel, más allá de los estilos, por ejemplo, ¿cuál fue el primer error del primer colega? Empezó una imagen con archivo. Nunca, o sea, salvo que, o sea, cuando tú empiezas con una imagen o archivo, quiere decir que tu material no sirve, lo que tú has grabado en el campo. Salvo que el archivo sea, pues, el archivo que motive la nota, ¿no? Pero normalmente deberías empezar con tu propio material. Y luego, como te digo, salvo que tengas, que ese archivo te pueda, es poco probable, pero puede ocurrir, y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un día, yo grabé un reportaje de la historia de un chico que hacía, se disfrazaba de, en Gamarra trabajaba ¿cómo se llama este personaje? De depredador. Iba con su disfraz de depredador y vendía ahí, pues, ¿no? Trabajaba ahí. Entonces utilicé la película Depredador, y como también la palabra es depredador, ¿qué personaje está relacionado a depredador? Es Pablo Guerrero. Puse una imagen del partido de Pablo Guerrero, la imagen de la película, viendo supuestamente el partido de fútbol, y puse la imagen cuando se difuminaba en ese color verde, como si el depredador estuviera viendo el partido. Cuando mete el gol, puse la toma del depredador cuando hace así como si fuera un gol, pero en realidad en la película estaba gritando porque iba a comerse, iba a matar a Arnold Schwarzenegger, pero hice en la edición como que parecía que estaba celebrando el gol, y luego de la toma cerrada que se ve el rostro del depredador, salía a mi depredador que estaba grabado en Gamarra con su polo de Perú, disfrazado de depredador, celebrando un gol de Perú, en ese caso de Gamarra. Entonces, para esos tipos de casos sí podrías utilizar archivo, pero el colega utilizó mal. Entonces, cuando tú ya ves desde arranque una imagen de archivo, te baja la atención. Y como hemos visto en neurociencia, cuando no arrancas desde el comienzo bien, definitivamente el nivel de atención, y ahora peor con la tecnología que tenemos, simplemente la gente cambia de canal o corta lo que está viendo. Entonces, segundo, aprovechar al personaje, ¿no? Y eso me lleva al tema que lo vamos a analizar dentro de un ratito, que es también el tema de la inteligencia emocional. Pero no solamente el reportaje es poner un micro, sino es crear, es involucrarse, es ponerle punche, es amar lo que tú haces, es creer como si fuera tu hijo. Y ese reportaje es tu pequeño producto de tu empresa que lleva tu nombre. Entonces, eso es lo que quiero que le tengan claro a los chicos, que cuando salgan ahí, no todos van a ser reporteros. Puede ser un fotógrafo, puede ser editor. Si vas a hacer tu edición, que sea la mejor edición que puedas hacer. Si vas a editar un programa, vas a ser fotógrafo, tus fotos tienen que ser las mejores. Entonces, si vamos a meter a hacer una carrera, tratemos de ser los mejores en lo que hagamos y marquemos la diferencia, pero también, algo que siempre le digo a mis estudiantes, demos más de lo que nos piden. Normalmente, muchos colegas a veces, en todas las profesiones, hacen lo justo y necesario. Entonces, demos un poquito más. Cuando nos pidan hacer un reportaje, hagamos algo que valga la pena, que marque nos vaya generando lo que se va a convertir en valioso, que es nuestra reputación. Y cuando estuvimos hablando, podemos poner la siguiente lámina. Quisiera aprovechar el tema de la neurociencia, la grafología que estuve conversando, para hablar de un tema que siempre ha generado debate. Y que a veces un día yo tuve una discusión, entre comillas, con una estudiante de la Universidad de San Marcos sobre la televisión basura. Normalmente siempre se ha criticado de la televisión basura, pero hay una información interesante que nos da la neurociencia y que concluye que no necesariamente criticar abiertamente la televisión basura nos va a hacer que la gente deje de verla. Por lo tanto, tenemos que darle otra opción. Le voy a comentar esta anécdota y por qué pongo esta foto de un cerebro canceroso con un cigarro. Todos sabemos que el cigarro nos hace mal. Pero quiero empezar con esta relación y cómo la neurociencia nos da información para nuestro campo y para otros. Yo estaba en Brasil grabando un reportaje en Sao Paulo con mi camarógrafo. Y mi camarógrafo tiene una costumbre que siempre le gusta fumar. Y yo siempre le decía que ese hábito le va a matar, pues, ¿no? Y él me decía, de algo tengo que morir, negro, así que déjame mi gustito de fumar. Y estábamos en Sao Paulo, harto calor, y él me dijo, negro, invítame, cómprate unos cigarros. Entonces fui a comprar unos cigarros en una tienda en Sao Paulo, y le dije, y vi que las cajetillas de cigarrillos que se venden en ese país llevan este tipo de imágenes, totalmente deprimentes. Había una foto de una persona que tenía toda necrosada la garganta. ¿Y qué pasó? Así como critican la televisión basura, muchas personas en Brasil habían criticado el consumo excesivo de tabaco y habían movido cielo y tierra para hacer una campaña publicitaria para que la gente se desanime de consumir el cigarro. Y para ello no tuvieron mejor idea que poner imágenes así crudas de los efectos
del consumo de tabaco. La hipótesis era de que si tú ves eso, obviamente te vas a desanimar y no vas a consumir. Cuando le preguntaban a la gente, y lo que pasa, por ejemplo, cuando usan mucho el focus group, decía, sí, yo ya no quiero consumir. Pero ¿qué pasó? Cuando analizaron sus cerebros de las personas, descubrieron algo impresionante. Las personas que decían que detestaban y que veían eso y ya no iban a consumir, se les activaba una parte del cerebro que se llama el núcleo accumbens. Ponemos en la siguiente imagen, ¿la miran? El núcleo accumbens, jóvenes, es también llamado punto de ansia. Es la parte donde, que lo vemos en este gráfico, cuando se activa, las personas sienten una ansiedad mayor por hacer aquello que es prohibido. Entonces, cuando se ha estudiado que esto se activa cuando, por ejemplo, la gente que sufre adicciones al tabaco, a los videojuegos, al exceso de ver televisión, y por lo tanto uno de los elementos de ver demasiada televisión y mala televisión es la televisión basura. Cuando analizaron el cerebro de todas estas personas que consumían tabaco y que les mostraban las campañas publicitarias, no consumas, vas a morir esto, descubrieron que esas campañas hicieron más daño que al contrario, que haber incentivado el consumo, porque activaron el núcleo accumbens de estas personas y se reventaron en las ventas, se duplicaron las ventas. Fue una gran campaña de marketing contra, o sea, las tabacaleras y las empresas que vendían cigarros se beneficiaron enormemente por ello. Entonces la neurociencia nos está dando mucha información nueva, información útil que podemos utilizar para nuestro campo. Y eso para mí me parece fenomenal. Como el tiempo es tirano, quiero ir a aplicar cómo esto lo aplicamos también al reportaje, a nuestro campo. Yo les mostré, no sé si les mostré en una charla con ustedes, la importancia no solamente de salir al campo, sino también en el texto, en la producción. Como hemos visto en la neurociencia, nos dice las secuencias, ¿no? Tener el inicio y el final. La importancia de la locución también, nuestra voz. A veces no me molesta, sino que lo más fácil es hacer estas locuciones. Y murió entre fierros retorcidos. Y le dan esa entonación caidosa que se copian de otros países. Y que está demostrado que ese tipo de no genera, cuando tú tienes una lectura de ese tipo, es más difícil que pueda generar emociones, porque es fácil esa locución. Tu locución tiene que tener matiz, tiene que tener cuerpo, tiene que tener energía, cuando tú escribes un texto, tienes que enamorarte de ese texto, tienes que escribir, y incluso hasta a veces he llorado haciendo un texto. Entonces, es eso, transmitir todo tú en un reportaje. Entonces, el texto es sumamente importante, puede ser algo gracioso, puede ser algo serio, puede ser algo formal, pero tiene que generarte emociones. Si un reportaje no te hace llorar, reír o indignarte, no sirve para nada. Y para eso tenemos que utilizar la ciencia, todos los elementos para que nos puedan servir. Y yo quiero mostrarles aquí un texto, ¿no? de un reportaje que hice en Latina sobre un ladrón de helados. Creo que lo mostré en una charla, pero me gustaría mostrarlo también para los que no lo han visto. ¿Por qué? Porque un día, por ejemplo, a veces en las aulas, la universidad es muy importante, pero la práctica es en esta profesión el 70%, 60%. Y me tocó un estudiante que practicaba y me acuerdo que él me mostró esta imagen y me dijo, jefe, este reportaje no sirve. Yo le digo, ¿por qué no sirve? Y me dijo, porque solamente se han robado un helado. La noticia puede ser el robo de un helado. Y yo le digo, la noticia no solamente es lo importante, es también aquello que te genera atención y sorpresa. Y segundo, me dijo, pero técnicamente está mal grabado, solamente no sabía el momento del robo y solamente es un plano. Efectivamente, era un solo plano, pero hubo un pequeño, gran detalle, así como esos pequeños detalles de la letra de Sauron, que te jalan la atención. Y la búsqueda del periodista actualmente es la lucha por conseguir la atención de los televidentes. Estamos viendo una televisión y un momento de sobreinformación, donde todos muestran mucha información, entonces captar la atención del televidente en publicidad o en comunicación es oro. Entonces, cuando estaba viendo ese reportaje, vi un pequeño detalle porque el ladrón se había puesto el helado entre sus partes íntimas y el helado comenzó a derretirse y el delincuente se jaló el pantalón para que lo del helado no se derrita pues en sus testículos. Y ese detalle de caminar como un pingüino entre medio de un helado que se le estaba derritiendo, valía la pena para hacer el reportaje. Levantamos por ahí y este reportaje fue viral en redes y titular del noticiero. Entonces ahí le demostré al joven que no solamente hay que ceñirse en la parte técnica o en la parte
en la parte tradicional, sino hay que tratar de romper esquemas y poner mucha atención a esos pequeños grandes detalles que marcan la diferencia. Veamos el reportaje y de ahí vamos a otro punto, ya en la parte final. Y en Tarapoto un hombre intentó robar nada menos que un helado en una bodega. Eso es increíble porque lo que no calculó el señor es que el helado se le estaba derritiendo antes de que pueda comerse. Este ladrón caluroso ingresaba a este minimarket en Tarapoto con la intención de robar un helado. Eran casi las 9 de la noche, hacía 35 grados centígrados y el ladrón caluroso va en busca de la congeladora donde estaban los helados. Sabía que el ángulo de la cámara no podía grabarlo bien. Duda qué helado sacar, un bombón, un pintalengua, y decide finalmente por un helado en vasito y se lo esconde en la parte delantera de su pantalón. Al ver al ladrón en las cámaras, los dueños envían a una trabajadora de polo naranja a seguirlo. El ladrón caluroso se pone nervioso, comienza a mirar las cosas y como no tenía dinero, no podía comprar nada para disimular. Pasaban los minutos y se le comenzó a derretir el helado al ladrón. Se acomoda el pantalón porque se le chorreaba el helado. Ya no podía más y decide salir y caminar pese a lo pegajoso de la situación. Al final fue intervenido y tuvo que confesar su falta. Fue obligado a pagar los 4 soles del helado de vasito y dejado libre. Nunca pensó que sería detenido porque se le derritió el helado. Bueno, elevando el concepto de Choro Monse hasta las estrellas, ¿no? De todas maneras, de verdad, de los Monses, el peor. El peor, sí. Además, esconderse allí el helado, pues imagínate. Bueno, vamos a pasar a otras noticias. Me ha hecho acordar, lo que pasa es que ahorita que estaba viendo el reportaje me ha hecho acordar a la loca de Oxen, porque siempre cuando terminaba mi reportaje se hacía unos comentarios, o sea, dentro de nosotros, nos decía, Armando, me decía, tú eres un loco, me decía, y se reía y se mataba de risa, es un personaje. Ojalá que le mande un saludo cuando lo vea. Pero más allá de eso, como han visto, importancia del texto, en los detalles, el arranque, el mantener la atención constante y la locución, ¿no? O sea, el texto juguetón para este tipo de reportajes. Yo como le decía una vez en una charla a ustedes, ¿no? Acá mi intención no es que acá se pongan a buscar todos, a hacer chistes o a hacer cómicos, sino que busquen aquello que ustedes los caracterice y poder aprovechar. Y el humor y el sarcasmo es un elemento clave que se utiliza y se ha demostrado, aparte de la neurociencia, ha demostrado que la gente cuando lo captas con humor y buena vibra y se ríe, aumenta la memoria en un 30%. Entonces, no solamente es algo que nos pueda gustar, sino que es un elemento que el periodista puede y debe utilizar para hacer más rico su reportaje. Voy a mostrarles ahora una pirámide, la mezcla de 2 pirámides que nos enseñaron en la universidad. 2 pirámides completamente diferentes, una que me enseñaron cuando estudiaba psicología y otra pirámide que me enseñaron cuando estudiaba periodismo. Y que luego las he mezclado, que les voy a hablar la parte teórica, cómo se pueden mezclar, cómo tienen una relación más allá de lo que aparezca y cómo en el campo lo vamos a aplicar. Todos conocemos, los que estudiamos como ciencia de la comunicación, nuestra pirámide invertida. Hay que empezar con un título fuerte, que debe responder a qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, que es el ABC de todo periodista, ¿no? El cuerpo y los detalles. Pero yo digo, cuando uno escribe un texto, no solamente es tu computadora y tú cuentas una historia, tú cuentas la vida de otros seres humanos y tienes un objetivo, un propósito. Cuando comprendes eso, se junta con otro triángulo, otra pirámide, que es la de Maslow, que habla que el principal componente que busca un ser humano es la autorrealización y la estima. Son las 2 cosas que el ser humano busca consciente e inconscientemente. La autorrealización como ser humano y la estima. Busca ser reconocido. Y más abajo ya está el reconocimiento social, la seguridad o las necesidades fisiológicas, nuestras necesidades. Y ahora quiero mostrarles un ejemplo de cómo estos 2 elementos, porque a veces tú escribes el texto y dices, bueno, y murió entre fierros retorcidos, y queda ahí. Pero quiero mostrarles cómo estas dobles pirámides que las junté aquí, las junté en un reportaje. Y utilicé estos 2 elementos para que salga la gran producción y para manejar equipos y manejar a seres humanos. Cuando estaba en Latina y todos deben recordar, hubo los desbordes por el fenómeno del Niño, hubo mucha gente que murió en el norte peruano, hubo mucha gente afectada. Y recuerdo cuando estaba el productor, me llamaron, me dijeron, Armando, ha habido una nota bien loca, me dice, había una señora que fueron a rescatarlo del ejército y
la señora la han trasladado en un helicóptero y dio a luz en un helicóptero. Y su bebé ha nacido en un helicóptero. Y han servido de partero los pilotos y todo. Entonces, a mí me pareció una historia fenomenal. Yo era jefe de provincias y eso, la persona que tenía que cubrir eso era nuestra corresponsal en Chiclayo. Pero aquí vamos a una tara que arrastramos en el país, que es el centralismo. Y creen a veces algunas personas que los periodistas del interior del país no están a la altura de los periodistas de Lima, cosa que yo he comprobado que no es así. Es más, hay muchos que tienen mucho más talento y algo que no, incluso lamentablemente, no superan los de provincias es en esa amor y ganas por la profesión. En muchos casos, no en todos. Pero entonces, cuando estábamos ahí, el equipo de Latina decidió, los directores, mandar un equipo de Lima para hacer la historia, porque ellos decían que nuestro corresponsal no iba a estar a la altura para poder hacer esa historia. Entonces, allí utilicé la pirámide de Maslow y le dije a mi corresponsal, y le dije con toda sinceridad, esto es lo que están pensando acá en Lima, que tú no tienes la capacidad de poder hacer esta cobertura a la altura que lo que se quiere acá. Quiero que les demuestres que lo vas a hacer y lo vamos a callar la boca. Quiero la gran reportaje. No solamente quiero que le entrevistes a la señora, quiero que consigas y compra de tu plata, yo te voy a depositar más tarde, cómprale un regalo a la señora pañales, a la señora que ha nacido, y consigue al piloto y junta al piloto con la señora que ha dado a luz, al que le dio de parto y a la mujer. Y mi corresponsal sintió bronca por saber que le estaban subestimando, porque lo que busca uno es la autorrelación y la estima. Y dijo, carajo, yo lo voy a hacer. Y se fue. Se fue y logró la entrevista exclusiva con la señora que dio luz y consiguió juntar al piloto con la señora. Cuando el equipo de Lima iba a partir, me dijeron, Armando, tú, por cuestión de tiempo, la nota de tu corresponsal cuando llegue la vamos a poner primero, pero en la noche, en el noticiero central, va a ir la nota de nuestra reportera que viaja de Lima, porque es la nota principal. A mí me dio bronca y le conté, mira, esto es lo que piensan. Y la chica se rajó para hacer el gran reportaje. Me mandó las imágenes y le puse mucho punch y mucho corazón para hacer ese reportaje. En el texto, en la locución. Cuando salió el reportaje a las 7 de la noche, recuerdo, hubo un silencio sepulcral en Latina. Porque el material que había mandado era extraordinario. Esa reportera que había sido subestimada, porque habíamos utilizado las pirámides de Maslow de las necesidades y hacerle sentir estima y valor. Y junté la otra pirámide periodística al redactar muy bien y levantar por donde tiene que ser el lado periodístico. Y en la noche dijeron no. Todo lo que había grabado la reportera que había ido a Lima solo sirvió de acompañante a lo que había grabado mi corresponsal. Y ese reportaje lo repitieron durante todo el día. Y mi corresponsal, casi llorando emocionada, dijo pues que la hizo. Y me demostró su talento y cómo. Por eso le digo, cuando haces un texto no solamente es tu pirámide invertida, es la pirámide también emocional que nos debemos regir. Y vamos a ver el reportaje y escúchenme cómo se locuta, cómo se presenta el texto, todos los elementos y el comentario final de la loca de Julian Oxenberg. Vamos ahora con lo anunciado antes de la pausa comercial, que es una noticia linda, tierna, ¿no? Porque en Lambayeque, Josefa, quien dio a luz en un helicóptero, una mujer maravillosa, además muy valiente, en un helicóptero de la FAP, mientras era evacuada por el tema de los huaicos, las inundaciones, se reunió, pudo reencontrarse con el piloto que la auxilió en pleno parto. Miren ustedes qué lindo. Fue la misión más hermosa de toda su carrera. Por fin la tenía en sus brazos a la pequeña Esperanza. Tengo una nueva hijada, una gran alegría para mi persona, para el Ejército del Perú y para la aviación del Ejército, y un nuevo integrante de nuestra familia aeronáutica. El comandante del Ejército, Edward Albuquerque, no paraba de mirar y besar a la bebé que llegó al mundo en el helicóptero que él manejaba y que él buscó en medio del desierto de Lambayeque, donde su madre estaba en trabajo de parto. Bueno, ya tiene que ser piloto, sí o sí, desde ya estoy haciendo las coordinaciones con su mamá. La madre de la pequeña Esperanza pidió ver al héroe que la rescató a ella y a su bebé, al hombre que desde el desierto le hacía señales con el fuego de una llanta y que ahora la tenía delante suyo para decirle gracias. Ya que está un poco más tranquilo, hemos venido a ver a la bebé. Me dejaba a mí, me dejaba particularmente con su madre. Tenemos algunos presentes. María Pingo Sánchez recibió contenta los pañales que le dieron sus ángeles de la guarda. Y con alegría recordaba cómo, si bien los militares le decían que tenga tranquilidad, su hija ya quería nacer en el helicóptero. Ya era hora, pues ya no se podía ya. Yo ya quería nacer en vuelo. Recorrimos con los pilotos del ejército el mismo camino que siguieron para encontrar a Esperanza y a su mamá.
Y ahí los valerosos militares rescataron a otra madre gestante. Julia Martínez fue evacuada y pudo dar a luz mellizos en el mismo hospital donde está Esperanza y su madre. ¿Quién dijo que héroes solo son aquellos que ganan batallas? También aquellos que tienden la mano a los que necesitan ayuda y logran con sus actos cambiar la vida de otros. Qué bonito, y además qué lindo el texto del reportero, ¿no? Porque es cierto, ojo, se trata de un helicóptero del ejército, no de la Fuerza Aérea, pero en realidad es el ejército, la FAP, la Marina, los bomberos, todos los que han participado en ayudar, en poner a buen recaudo a tanta gente. ¿Qué hubiese sido de Josefa y de esta bebé hermosa si no hubiesen sido socorridas, auxiliadas en el momento en que ella estaba a punto de dar a luz? Y en ese momento, claro, al bebé no le vas a decir, espérate un ratito, en pleno helicóptero, ella trajo al mundo a esta criatura que por suerte nació sana, está preciosa además, y como si fuera poco, puede abrazar, tocar y ya hablar con tranquilidad con este buen militar que la ayudó asistiéndola, imagínense, para traer al mundo a su bebé. Qué linda noticia. Esa, Juliana. Solamente para darme la risa, porque Juliana habla más de lo más que la nota. Un día me decían, Armando, solo para tu nota tiene 2 minutos. Le digo, pero mi nota está como para 3. No, solo 2 minutos. Y después Juliana hablaba como 3 minutos. Le digo, Juliana habla más que mi nota, no seas malo. Y se vacilaba la loca. Pero en fin, es una anécdota. Y quiero terminar con el último video, que se lo dedico a los estudiantes, a quienes que están en esta conferencia, de las cuales he aprendido mucho. Sí, yo creo que no solamente enseñando uno aprende. Y es una de las razones por las que siempre he tratado de enseñar. Y aquellos que subestiman a los jóvenes están equivocados. Uno puede aprender de ellos, y les pongo este ejemplo, ¿no? que lo viví en Arequipa, de un reportaje que le hice una chica, a Mitsu Alvarado, y que grafica también la pasión que uno debe tener por una profesión. Cuando fui a dictar una conferencia en Arequipa, en la Universidad de San Agustín, conocí a Mitsu. Ella estuvo primerita en la clase, esperando la charla, y luego me acompañó en otro evento, y tuve una relación cordial con ella. Cuando estuve en Latina, a los pocos días, ella trabajaba en el TV11, y me enteré que al cubrir información, ella y su camarógrafo fueron envueltos en llamas en una explosión de un camión cisterna. Y cuando vi las imágenes estaban desgarradoras, porque ella estaba casi, carbonizada, incluso la piel se le caía. Cuando vi, pusimos imágenes de mosaico, porque era una noticia nacional y de otra manera todos los medios lo pulieron, pero nosotros cuidamos mucho el tema de la imagen. Sin embargo, ella estaba muy mal, me contacté con su familia, con sus compañeros de aula de la universidad, y empezamos a organizar un concierto, porque yo soy muy amigo de muchos de los cantantes de Yo Soy, con los que mantengo una amistad durante años. Y empezamos a organizar el concierto, pero lamentablemente Mitsu y su camarógrafo murieron por las quemaduras. Entonces, lo pongo a veces estos videos para que grafique a los chicos, a los estudiantes, el amor que uno debe tener por lo que hace, ¿no? Por la profesión. Y que a veces jóvenes, hasta de los jóvenes, uno puede aprender lo valioso de una carrera. Lo mostramos y ahí ya entramos al tema de las preguntas. Muchas gracias. Voy a volver a compartirlo, ya parece que pasó algo. Sí, no hay problema. Mientras van cargando, les comento, chicos, que cualquier cosa nos vamos contactando con la profesora Gladys, y próximamente también estoy anunciando, porque vamos a sacar una página para vender temas de los libros por digital. De ahí les comentamos al final. Minutos, y la periodista arequipeña Mitsu Alvarado y su camarógrafo Carlos Juárez eran 2 jóvenes entusiastas que siempre quisieron llegar primeros a cubrir las noticias. Sangre de periodistas era lo que tenían, y fue justamente... No se ve el video, Felipe. Sí, no se ve, ¿no? Sí, es que ese es el video, es el que me mandó. Capaz está en otro formato, ¿no? Puede ser, ahora vamos a verlo. A ver, intentamos una más, si no ya entramos al tema de las preguntas, ¿no? Puede usar otro reproductor, profesor Felipe, utilice, tal vez tenga VLC o puede ser. QuickTime. Pero a ver, abrir, extraer. Abrir con... No me da esa opción, ver cómo. Mientras no le hagan la broma ese control F4, creo que no, ahora que está de moda, los chicos son terribles. F4. Y ahí se han hecho viral el control y lo sacaron al profesor.
Ahora con esto de la virtualidad también ya. todo. Ahora sí, a ver, abrir con VLC, ¿no, Robbie? Sí, profesor. Sí, ahora sí. A ver. Hay un minuto, sí, la periodista arequipeña Mitsu. ¿Ahora sí se ve, si se escucha? Sí, yo estaba escuchando. Ah, ya, Sí, perfecto. Alvarado y su camarógrafo Carlos Juárez eran dos jóvenes entusiastas que siempre quisieron llegar primeros a cubrir las noticias. Sangre de periodistas era lo que tenían y fue justamente con micrófono y cámara en mano que encontraron lamentablemente la muerte. No te acerques, maestro, no te acerques. Puede volar, pero que... Ya, Qué difícil es a veces aceptar el destino. Era el jueves 23 de junio pasado. Detrás de esta unidad de bomberos iba en busca de la noticia una unidad de TV UNSA de Arequipa. En su interior, dos jóvenes periodistas llenos de sueños y arrojo. Un obrero que estaba en la variante de Uchumayo graba con su celular cómo los periodistas llegaban cerca del camión cisterna hasta que ocurrió lo que todos temían. Ese día, la periodista Mitsu Alvarado Soto y su joven camarógrafo Carlos Juárez resultaron con más del 80% de su cuerpo quemado. Hola amigos de Tinta Roja, este ha sido el caso social de esta semana. Mientras tanto, al interior, pacientes se quejan por la falta de atención. Carlos y Mitsu ya no están con nosotros. Carlos Juárez. Presente. Carlos Juárez. Presente. Cristo, escúchanos. Calificación, haremos pruebas Tengo el honor de decir que Mitsu fue mi alumna más entusiasta cuando estuve con ella y sus compañeros de TV UNSA en Arequipa. Siempre recordaré el brillo en sus ojos cuando le contaba lo que vive un periodista en busca de la noticia. Ese día fue la primera en llegar a clases, como aquella trágica mañana en que buscaba ser también la primera. Para todos fue una gran amiga, la compañera que accedió a vestirse de doña Florinda con tal de que su grupo en la universidad aprobara su curso. Mitsu está en el cielo con su inseparable micrófono al lado de su camarógrafo Carlos Juárez, un joven que vivía enamorado de su profesión y que se caracterizaba por realizar siempre reportaje de ayuda a los más pobres. Dicen que las grandes personas no se miden por la talla sino por el vacío que dejan al partir. Mitsu y Carlos fueron dos grandes. Y termino con el último mensaje que le dije a Mitsu en la última clase. Hasta siempre. Muy conmovedora desde el corazón la nota que ha realizado Armando Ábalos porque pudo conocer a Mitsu y la verdad es que nosotros mismos a veces por querer buscar la información esa vehemencia como periodistas no nos hace medir el peligro, los riesgos que corremos, pero lamentablemente esto es lo que sucedió con Mitsu, con su camarógrafo. Desde aquí nuestras más sinceras condolencias otra vez a la familia de estos grandes periodistas. Y como dijo mi amiga la china Maricel Linares, por más que eran estudiantes, ellos eran periodistas de corazón. Así que creo que es una carrera que vale la pena llevar, ¿no? Con orgullo, con familia. Y ojalá que lo que les haya explicado brevemente hoy día en la charla, porque en realidad los temas que estoy investigando un poco son amplios, entonces creo que les puedan ir sirviendo. Para los que deseen, no es obligatorio obviamente. He publicado estos dos libros, después los pueden contactar. Uno es Televisión y Neurociencia, que también está, yo lo he publicado con la Universidad Privada de Tacna. El otro es Periodismo e Inteligencia Emocional, que he publicado, y el último es este de acá, que es Habla la pantalla, donde justo le comentaba el tema de la grafología, ¿no? El tema de la grafología, la aplicada a la televisión,
Y creo que son unos elementos que nos puedan servir, y no solamente para periodistas, porque también el tema de agroecología sirve para lo que es diseño, publicidad y otras carreras afines de la comunicación. Les agradezco mucho por la atención. Si tienen alguna pregunta, si no, ya me espera una sopa de pollo que mi esposa me está preparando. Gracias. Muchas gracias, mi estimado Armando Ábalos. De verdad que nos dejas a todos complacidos con esta conferencia, charla, exposición. La verdad que aprendemos tanto de todo lo que tú nos transmites con ese profesionalismo, con todas tus publicaciones, ¿no? De verdad es un honor tenerte con nosotros en el campus, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo. Y mi querido Armandito, de todas maneras pasamos con la rueda de preguntas porque estoy segurísima que los alumnos están ávidos de poder hacerte muchas preguntas, que quizás nos falte tiempo, pero tenemos 15 minutos para poder hacer preguntas y siendo muy puntuales, ¿no? Muy bien, a ver, pasamos con el alumno Rommel Casas. Rommel, te escuchamos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Rommel, ¿qué tal? Hola, Armando, ¿qué tal? Qué gusto. Igualmente, cuéntame. Sí, mira, bueno, algo, sí, ¿no? Directo acerca de lo que se vio en la última parte, ¿no? De aquellos que nos gusta a veces salir al campo, hacer reportajes o transmitir en vivo, claro, a veces no se mide en ese momento, producto quizás de la emoción o de la adrenalina, ¿no? De estar en ese lugar para poder transmitir como se dice, ¿no? La noticia que es inmediata y que tiene que ser en ese momento para que pueda ser compartida con la gente. También yo he participado algunas veces en transmisiones en vivo en Abancay el 2017 cuando venían los docentes a participar y bombas lacrimógenas por los cuerpos o perdigones que pasaban también. Y claro, a veces uno dice, no importa, con tal de sacar la mejor imagen, ¿no? La mejor toma de cómo están haciendo es eso. Pero básicamente mi pregunta es, espero a ver si me puedes dar un punto de vista acerca de lo que viene pasando en la coyuntura. Se ha notado y se nota que hay ciertos medios de comunicación que se están alineando bajo ciertas tendencias políticas. ¿Tú crees que el periodismo debería de alguna manera intentarse de todo objetivo y no tener ciertas tendencias, porque se nota claramente que bajo sus intereses lo están haciendo, ¿no? ¿Qué perspectiva tienes tú, Armando, sobre eso, por favor? Sí, y no solamente es antiético, sino también, si lo quieren usar como una estrategia, es lo más tonto, ¿no? Porque en realidad, al hacerlo tan obvio, lo que genera es reforzar lo que quiere justamente contrarrestar, victimizar a otra persona. Yo pienso que el periodista por eso tiene que tratar de ser lo más objetivo. Creo que siendo objetivo simplemente es una herramienta más valiosa que el parcializarse. Así que por ese lado sí coincido que sí se nota y lamentablemente la gente generaliza, ¿no? Dice, todos los periodistas son así, lamentablemente no es así. O sea, y también hay algo, el tema como del huevo y la gallina. A veces dicen los periodistas, pero a veces quienes están de esas empresas son empresarios, no periodistas, y que dirigen muchas veces las líneas, ¿no? Lamentablemente yo estoy hoy trabajando en un canal que del Estado no puedo hablar mucho del tema, pero a título personal sí, que creo que, y además el Tribunal de Honor y otras entidades han estado hablando de eso, que debería haber más ecuanimidad, y lamentablemente Perú se está polarizando, ¿no? Y eso no ayuda, ¿no? Creo que todo, irse para un lado o para otros extremos es malo siempre. Y cuando tenemos claro a dónde tenemos que apuntar, o sea, creo que el periodista mientras informe con lo más fiel posible, creo que eso, la gente no es tonta, o sea, al final le das una información certera, ¿verdad? Y eso va a servir mucho más que tratar de orientarlo. Y aparte que ahora, como le decía al comienzo, con esta transformación de las redes, la persona puede comparar tanta información que ya los medios han perdido mucho. Y una de las causas de esa declive de los medios justamente es eso, ¿no? El tratar de subestimar a veces a la población y tratar de direccionar algo cuando eso lamentablemente no da los resultados que ellos esperan, ¿no? Creo que ahí la objetividad debe tratar de... Siempre yo digo que es difícil, pero
100% objetivo, porque siempre nos puede ganar un corazoncito, ¿no? Pero hay que tratar de apuntar a eso, ¿no? Y eso creo que en parte puede responder tu pregunta, mi querido. Muy bien, muchas gracias. Pasamos con la pregunta del alumno Juan José Galindo. Juan José, te escuchamos. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Juan José, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Justo también entrando ahora, ya que estaba hablando acerca de eso, ¿cómo permanecer en la línea entre no pasar la línea de ser ético o bueno, entre la ética y, y realizar un reportaje pícaro? Usted lo mencionó, humorístico. ¿Cómo no pasar esa valla de ser tan amarillista? Porque se sabe, usted ha mencionado, sí, ustedes deben de colocar, digamos, un texto, un título, una portada, una entrada, donde se llame la atención de las personas. ¿Cómo no caer en el amarillismo? Creo que la respuesta es cuando tú tienes, por ejemplo, para empezar, si tienes una vocación por una carrera, y yo una vez hice un ejercicio con los chicos que empezaban, ¿no? Y decía, ¿por qué sacamos una noticia? Y un chico me dijo, bueno, para ser primeros, para ganar la primicia. Y le digo, no, cuando nosotros tenemos, el objetivo de sacar una información es servir. O sea, todas las profesiones, absolutamente todas tienen el objetivo noble de servir. El médico sirve curando, el policía nos sirve cuidando, el periodista nos sirve diciendo la verdad. Entonces, cuando tú tienes claro tu propósito de vida, las tentaciones van a ser, es más difícil que te puedan tentar hacia el lado oscuro, como decía mi hijo, que los Darth Vader de la sociedad te vayan a consumir. Entonces creo que si tú tienes claro tu propósito, es mucho más difícil. La fortaleza va a ser más fuerte que otros, porque o sea, yo, por ejemplo, y podría contar infinidad de veces, me han querido sobornar, me han querido extorsionar, me han querido amenazar, pero a pesar de eso, siempre traté de decir la verdad. Incluso he perdido plata con muchas decisiones por actuar con mis principios, y también casi muchas veces he estado a punto de perder el trabajo porque no he aceptado manipulaciones. Entonces creo que es eso, ¿no? Si tú tienes claro tus principios, al comienzo vas a pensar, se batalla solo, pero al final te das cuenta que, siempre digo, ¿no? La gente buena son más que los malos, sino que los malos hacen noticia, ¿no? Listo. Muy bien, gracias Armando. ¿Alguien más para hacer alguna pregunta? ¿Alguien más o todo quedó claro? Daniel. Daniel, buenas noches. Daniel Márquez, te escuchamos. Buenas noches, mi Gladys. Buenas noches al exponente. Usted ha hablado mucho del amarillismo y del pícaro, pero el término lo tengo como sensacionalismo. Usted nos habló ahorita de los principios, ¿no? Pero, ¿qué podría aconsejarnos? Bueno, muy aparte de lo que ya lo mencionado por usted, ¿qué maneras podríamos escribir o transmitir, bueno, un mensaje que, bueno, tampoco no sea tan imparcial o tan personal, ¿no? Una reacción o un diálogo para poder transmitir una noticia, pues, ¿no? O sea, ¿te refieres en tema político o tema general? Lo que fuera, sea político o sea, bueno, cualquier tipo de sección, ¿no? O sea, Claro, porque siempre se puede decir se manipula o se exagera, ¿no? Por eso, sí, cualquiera pues de los temas, ¿no? lamentablemente sí. Y por ejemplo, ahora, algo que a mí, por ejemplo, me preocupa un poco, pero felizmente he visto que está cambiando un poco la mentalidad. Ahora hay mucho los fake news, ¿no? Las noticias falsas. Y con qué facilidad se puede difamar en las redes, ¿no? Con qué facilidad se crean ediciones. Entonces, y felizmente que ahora las instituciones incluso ya están respondiendo. Antes no respondían a los ciudadanos como tal. Y eso creaba peores, ¿no? Como olas de comentarios. Ya no ha respondido porque está ocultando algo. No, ahora las instituciones ya responden. Entonces, por ese lado, creo que se ha hecho un avance, ¿no? Porque también, y en el lado del periodismo, que tú me preguntas, hay que tratar, por ejemplo, evitar hacer los adjetivos. Y yo te recomendaría, por ejemplo, cuando tú haces un texto, yo siempre lo reviso 3 veces. Uno, para quitar todos los errores, ortográficos, toda la cosa.
otro para quitar todos los adjetivos y que me pueda pensar, que me estoy inclinando para uno, para el otro, ¿no? Y luego escribir una última revisada que trato de pensar cómo se sentiría la persona que yo le estoy escribiendo y que estoy escribiendo en mi reportaje. Y es un tema de empatía que les decía, ¿no? O sea, si tú, y eso por ejemplo uno de los textos que he avanzado mucho es el tema de la inteligencia emocional. Si tú, el periodista tiene que tener mucha empatía. Si tú a veces haces un texto con alguien y te pones en los zapatos de la otra persona, las probabilidades de que tú la ataques así sin mediamiento va a ser mucho menores, porque te pones en el pellejo de la gente. Lamentablemente las redes sociales, la gente critica fácilmente porque no ven a la otra persona. ¿Tú crees que a veces, y traten de hacer ese ejercicio, ¿no? A veces en las redes y muchos comentan cosas hirientes hacia otras o se politizan? ¿Tú serías capaz de decirle eso que le ha dicho esa persona por las redes, llamarlo y mirarle a los ojos y decírselo en su cara? Si tienes esa valentía, mantén tu publicación. Pero la mayoría de la gente no lo va a hacer. Entonces, porque las redes te insensibilizan, no hay ese contacto directo con las personas, entonces creo que a veces mucho el tema esto de autoanalizarse, ¿no? Cada uno, y cuando tú vas construyendo, por eso yo siempre digo que nosotros enseñamos con el ejemplo. Si tú en tu casa vas cambiando el chip y vas actuando correctamente, los que estén a tu costado van a ir cambiando. A veces queremos cambiar el mundo y no hemos cambiado nosotros. Nosotros tenemos que convertir y tratar de que nuestra casa, nuestro trabajo y el lugar donde estemos sea nuestro reflejo. Cuando logramos eso, estamos contribuyendo al cambio. Entonces, cambiemos nosotros antes de preocuparnos que cambien los demás. Y eso va a ser lo que llaman los economistas, lo que llaman los sociólogos, como un círculo virtuoso, y va a generar una ola de cambios a tu alrededor y vas a empezar a dar cuenta que las cosas se pueden cambiar, como sociedad, pero tiene que empezar desde uno, ¿no? Para empezar. Cambia desde uno primero y después ya vas a ir viendo cómo se va a ir cambiando las cosas, ¿no? Muy bien, genial, Armando. Muchas gracias. Pasamos con la pregunta de Giancarlo Suárez. Giancarlo, te escuchamos y luego con Michael Espinosa. Te escuchamos, Giancarlo. Sí, muchas gracias, Miss Gladys. Buenas tardes, señor Armando. La pregunta que quisiera hacer es, más que todo, ¿cree que la práctica, más bien, esta nueva práctica que ha salido a la luz llamada la posverdad, sea realmente una especie de estrategia incorrecta llevada en el periodismo? No lo digo por exactamente el caso de los últimos que se ha visto en cuanto a la política, sino más bien porque yo ya he visto que hay noticias en las cuales para llegar a un punto se manipula al público a través de las emociones. ¿Cuál sería su punto de vista frente a ese tema? Sí, como decía, mira, por ejemplo, la neurociencia y la psicología la puedes utilizar para cosas bien como para cosas malas. O sea, yo siempre decía, ¿no? Que un bisturí puede servir como para matar a alguien o puede salvarle la vida. Por ejemplo, ¿no? Ahora se utilizan lamentablemente muchas herramientas de la psicología y la neurociencia para, como decía, para cautivar a la gente y utilizar para cosas negativas. Las mismas redes, o sea, a veces muchos no sé si se han preguntado por qué consumen tantas redes sociales. ¿No se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, cuando te levantas, ¿qué hacen los primeros los jóvenes? Ven su celular para ver cuántos likes han tenido, si han tenido mensajes de WhatsApp o en el Facebook. Cuando tú haces eso, tu cerebro activa una hormona que se llama dopamina. Y la dopamina es la sustancia más adictiva que existe en el mundo. Entonces, los que manejan Facebook y las redes saben eso y utilizan eso para que tú te puedas ser adictivo o tenga una adicción al consumo de las redes sociales. Entonces, eso se ve en todos los aspectos. Hay gente que utiliza todos los conocimientos para hacer cosas malas y para poder manipular a la gente y para también tener manipular la información y decir medias verdades, ¿no? Entonces, es un tema complicado, ¿no? Pero todo partimos de cada uno también, ¿no? O sea, es un tema macro, ¿no? ¿Cómo cambian las redes? ¿Cómo cambias a esto? O sea, es un tema bien más complejo que uno mismo, pero yo siempre digo, no hay que cambiar uno, porque tratar de cambiar el mundo completo, tú solo no lo vas a poder lograr, ¿no? O sea, tienes que empezar desde uno, más que nada. Y sí, nuestro papel, por ejemplo, es denunciar, ¿no? O sea, decir la verdad en los foros que tengamos, ¿no? Para mí, por ejemplo, esta charla es fenomenal por tener contacto, creo que son más de 200 jóvenes
que me pueden escuchar un momento. Y si algo les queda en esos minutos, para mí me voy contento. Y si les cambio el chip, aunque sea uno, valió la pena estar con ustedes. Entonces, tratemos de que cada uno, nuestra tribuna que podamos tener, utilizarla, ¿no? Para el lado positivo, ¿no? Y gracias por tu pregunta también. Muchas gracias, estimado Armando. Vamos con la pregunta de Michael Espinosa. Michael, ¿te escuchamos? Okay. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, por Armando Balbalos. ¿Qué tal, Michael? Mi pregunta es, si ahora, ¿por qué los periodistas en base al espectáculo son tan discriminados o no le toman en cuenta en base a otros periodistas que hacen periodismo serio en lo que es prensa, prensa ya sea televisiva o radial o escrito? Si un periodista al momento desde los principios de su enseñanza en la universidad tienen como su objetivo es dar una información, una información veraz del hecho al televidente. ¿Y por qué lo discriminan? O sea, a esos periodistas. Claro, o sea, en realidad el periodista, cualquier fuente, cualquier área que uno desarrolle, tiene la misma rigurosidad, sea espectáculos, sea deporte, sean policiales, ¿no? Entonces, partiendo de ese principio, está mal, o sea, todos los periodistas tienen la misma capacidad, y el hecho que tú hagas deportes o el hecho que hagas espectáculos no te hace menos que otras áreas, al contrario. A veces muchos decían, no, el periodismo político, pero no, Claro. o sea, todos aportan, y además el periodista debe ser versátil, porque lo ideal es que pase por muchas áreas. Lo sí cierto es que, por ejemplo, lamentablemente por el tema de las noticias, por el tema de la televisión basura y todo, y el mercantilismo que está primando, muchos programas, y no estoy diciendo nada nuevo, tienden al amarillismo, al sensacionalismo y creen que espectáculos es sinónimo solamente de escándalos. Los escándalos, entre comillas, que sería como en las noticias algo que es real, es parte de la noticia, ¿no? Pero no debe ser todo. Es como a veces hay muchos noticieros que, ¿por qué ha bajado los canales grandes? Porque solamente se han acostumbrado durante años a sacar noticias de muertes, asesinatos, robos. Tú pones cualquier noticiero y el 70% de noticias son negativas. Pocas son positivas. ¿Tú crees que las noticias positivas no venden? Venden. Te voy a contar un ejemplo que a mí me encantó en Latina cuando yo hacía reportajes y era jefe de provincias. Y empezamos a vender un segmento que se llamaba Así es mi Perú. Y empezamos a hacer reportajes positivos mostrando nuestra realidad. Y reventamos en rating. Incluso le ganamos a Este Guerra o a otros programas que estaban en esos momentos. Y lamentablemente el canal no siguió confiando en invertir en los periodistas de provincias y bueno, una de las cosas por las que yo me retiré. Pero se demostró que las noticias positivas podían competir y ser igual que con las noticias negativas. Hay que matizarlo, así como cuando un chef hace su comida, un poco de todo, porque no todo va a ser positivo, también hay noticias negativas. Entonces, el espectáculo está careciendo de eso, se ha banalizado, o sea, lamentablemente en general, ¿cuántas noticias de espectáculos ves que sean positivas? Muy pocos en realidad, porque se está tendiendo a hacer lo más fácil, ¿no? Lo más fácil es, yo pongo un par de calatas y lo hago, entonces, pero eso no quita que los periodistas de espectáculos sean tan igual o más rigurosos, y además el espectáculo está muy bonito. Yo he hecho también muchas, no espectáculos, pero sí, a ver, cuando me ha tocado cubrir reportajes de temas de farándula o personajes de la farándula, es muy interesante, y son personajes, el periodista tiene que contar historias, y puedes contar historias donde sea. Entonces, lamentablemente, ojalá cambie un poco, ¿no? Pero ojalá que este cambio de la tecnología y todo haga cambiar a los medios, ¿no? Y puedan darse cuenta. Y creo que al final se van a dar cuenta. Y uno de los ejemplos fenomenales es Netflix. Hace años nadie podía pensar en los canales grandes que un canal te podía dar todo al montón. Toma todas las series, grabó todas las series y míralo cuando quieras. Eso era impensable hace unos años. Eso cambió el sistema Netflix, porque entendió el principio que les digo, ¿no? Den más de lo que les piden. Netflix les da más de lo que un televidente quiere y la chuntó. Los medios se acostumbran a dar solamente lo que es fácil. Entonces, pum, y ahí queda. Entonces creo que no se incentiva la investigación, la innovación. Netflix innovó, pero ¿quién innova? El que arriesga. ¿Quién arriesga? El que son inteligentes y son valientes. Hay que ser valiente para innovar. Y lamentablemente a veces en los cargos de muchos medios a veces caen en personas que simplemente les interesa su dinero, no necesariamente en arriesgarse, en promover nuevos espacios, ¿no? Hay que ser valiente para innovar.
y a veces no la vas a chuntar. Y las empresas tienen que ser valientes para saber qué tienes que inventar. Pero la innovación es el mejor camino más seguro para poder tener éxito. El que hace siempre lo mismo, a la larga va a fracasar. Entonces los canales están bajando por justamente eso, porque durante años han hecho lo mismo. Y siguen, a pesar de que le han bajado los ratings. La otra vez, un colega de un canal, que no voy a decir canal, me comentó que en los noticieros de la mañana su noticiero había hecho 4 puntos rating. El otro canal de la competencia había hecho 2 y el canal principal había hecho 8. Entre los 3 canales habían hecho 13 puntos de rating. ¿Qué estaban viendo el 93% más de los televidentes? Cable y las redes. Entonces es un ejemplo claro de que las cosas no están marchando por donde deben ser, porque siguen haciendo lo mismo. Gracias. Muy bien, Armando. Muchas gracias, Armandito. Y por último, vamos ya, porque el tiempo nos ganó. Vamos con la última pregunta de Jenfor Tomás Hinojosa. Jenfor, ¿te escuchamos? Sí, muchas gracias. Es solo, más que todo, quería dar una acotación y un punto de vista. Era mencionar que bueno que haya mencionado que el periodismo realmente tiene un lado muy humano, porque el periodismo durante la pandemia en realidad nos ha ayudado en realidad a todos porque ha destapado el sistema precario que tiene nuestro sistema de salud, ¿no? Propiamente. Entonces, ha llegado a los lugares más alejados, ha demostrado que los lugares han sido olvidados y recién el Estado ha tomado acciones gracias justamente al periodismo. Entonces, disculpen la bulla. Entonces, ese es un lado muy, muy bonito e importante del periodismo y es algo con lo que nos tenemos que sentir muy, muy bien. Y por otro lado, me parece muy importante que hayas mencionado que, el rol de la psicología y de las neurociencias en el periodismo. Porque si recordamos un poco, por ejemplo, de las entrevistas que realizaba Oriana Fallaci, era pero tan importante, o sea, la precisión de descifrar los signos verbales y los signos no verbales que emitía la persona a la que entrevistaba, ¿no? Entonces, es algo que nos lleva a encontrar información importante. Y no solamente no solamente llegar a la información, sino también hacer las preguntas precisas, ¿no? O sea, lo más importante creo que para mí no es tanto de lo que dice el entrevistado, sino tú cómo formulas las preguntas, ¿no? Para llegar recién a esa respuesta. Entonces, en realidad me gustó bastante la conferencia o la charla, y me encantaría que haya muchas más, ¿no? Y aplicar justamente la psicología y tener más información, ¿no? De las neurociencias para el periodismo. Personalmente, yo había encontrado un libro de publicidad de Néstor Braidot, y de verdad lo he utilizado en muchos trabajos y me ha servido, pero encontrar un libro que junte la psicología con el periodismo es muy poco en realidad, ¿no? Hay poca producción. Y bueno, espero que, bueno, a falta de libros en español, ¿no? De ese tema, me encantaría que hayan charlas, ¿no? Entonces sería bueno que nos avises, ¿no? De algún tema, algún dato que tengas, ¿no? Muchas gracias. No, a ti, Jennifer, y tienes toda la razón, o sea, el periodista, pues a veces yo le digo a mis chicos, ¿no? O sea, cuando tú entras a la cancha tienes que usar todas las herramientas, el lenguaje corporal es básico, y la escritura, los gráficos, es una extensión de nuestro lenguaje corporal. Los emoji, por ejemplo. Los emoji, ya está demostrado por la neurociencia que cuando tú ves un emoji de carita feliz y carita triste, el cerebro le da la misma importancia y le da la misma interpretación que un rostro normal. Entonces, por eso que a veces nosotros, por ejemplo, y ahora la comunicación ha cambiado totalmente, ¿no? O sea, los tiempos y las distancias, tiempo y distancia física ha cambiado totalmente gracias a las redes y a la nueva virtualidad y a los celulares. Por ejemplo, el otro día una de mis reporteras estaba llegando tarde y antiguamente, en mi época, no sé mucho tampoco, si tú llegabas tarde, media hora, ya, tu enamorada ya fue, ¿no? O sea, estabas molesto. Dice, ¿cómo vas a dejar plantado media hora? Ahora no llega, y dice, ¿dónde vas? Ya antes era, ¿a qué hora llegas? Ahora la pregunta es, ¿dónde estás? Entonces, y cuando las personas, mi reportero dijo, ¿por dónde vas? Y me mandó la imagen y había grabado sus pies que estaban corriendo. Entonces me graficó que estaba apurada y estaba cerca, ¿no? Entonces, el lenguaje corporal, el lenguaje, ha cambiado totalmente. Ahorita, por ejemplo, estoy terminando un libro que se va a llamar La Cuarta Pantalla, porque la primera pantalla fue el cine, la segunda fue la televisión, la tercera fue el ordenador y la cuarta son esta pantallita que está acá, que son los celulares. Y va a hablar, y estoy aplicando la grafología, pero también la psicología, en todo lo que significa ver televisión con un celular. Lo espero acabar en un mes o más tardar y publicar el próximo mes, en 2 meses.
Y eso, el mensaje es que sigan investigando ustedes, exploren. Me encantaría que más comunicadores publiquen también, porque nuestro país necesita eso, y los jóvenes. Y hay mucho por investigar. No pierdan las ansias de investigar y de aprender, que es lo más importante. Y en lo que tú decías, ¿no? El lenguaje corporal es importante, pero también algo tan básico que a veces nos olvidamos: escuchar. Escuchar es una muestra de amor al prójimo, de respeto, pero también de involucrarse con otra persona. Y a veces no lo hacemos. A veces llegamos a la casa y estamos así con el celular. Y nos está hablando nuestra mamá y no le ponemos atención. Y le estamos ofendiendo. Entonces, a eso me refería yo cuando tenemos que cambiar. No solamente decir, bueno, sí, criticamos, pero no vemos nuestro ojo, nuestro cambio personalmente. Y el cambio, chicos, no es una gran revolución. Cuando alguien me dice, voy a cambiar, me ha pasado a veces en los canales que estoy, vienen otros periodistas o otros investigadores y dicen, hay que cambiar, hay que revolucionar todo. El cambio. No, los cambios son pequeños cambios. Esos pequeños cambios chiquitos van generando grandes cambios permanentes. Entonces, y eso se aplica en las organizaciones y en las personas. Entonces, cambiemos. Para cambiar, por ejemplo, saluden. Dices, ¿qué? Pero es algo tan mínimo. Saluden todos los días. Lleguen puntual, cumplan sus promesas, paguen sus deudas. Esas pequeñas cosas que parecen intrascendentes son fundamentales y te da disciplina. Y cuando tienes disciplina, se convierte en un hábito y después en una cosa, y en un estilo de vida. Y eso va a marcarte la diferencia. Y muchos dicen, el Señor tuvo suerte. No, la suerte no existe. Bueno, algunos llaman suerte, pero la suerte es la consecuencia de los actos que haces día a día. Si tú siembras, cosechas. Y si tú vas cambiando, vas a ir generando cosas positivas. Pero hay gente que espera que grandes cambios y no ha hecho nada por el camino. Entonces, es eso. Les agradezco, chicos. Armando, muchas gracias. Antes de despedirnos, quiero felicitarte, de verdad que nos dejas sorprendido con tu ponencia. Es un tema nuevo para muchos de nuestros alumnos, para nosotros mismos, ¿no? Involucrado ya con el tema de la neurociencia, ¿no? Y aplicado, bueno, al periodismo, a lo que en principio era para publicidad, ¿no? Y sin embargo, pues, el hecho de activar nuestros sentidos, ¿no? Nos deja definitivamente una experiencia muy importante. Yo quisiera pedirle a nuestros alumnos, voy a poner en galería, y que le demos un aplauso virtual a Armandito. La verdad, estoy más que contenta y creo que mis alumnos de la misma manera. Aplausos virtuales, por favor, para Armando, porque bien merecido, Armando. De verdad, gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Ha sido un honor tenerte con nosotros y sobre todo que siempre estés apoyando a la escuela, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo, mi estimado Armando. Te voy a leer aquí, tengo dos mensajitos de Daniel Márquez. Dice, gracias a la respuesta del ponente y mencionar de sus respuestas como futuros comunicadores me hizo recordar a la película Tinta Roja, a las experiencias que puede pasar todo comunicador, de Francisco Lombardi. Y la alumna Clarice Sánchez dice, licenciado Armando, excelente ponencia, dicho sea de paso, me encantó su libro El rostro de la noticia. Y bueno, Armando, quisiera antes de que te despidas, que por favor nos invites dónde podemos encontrar los libros, que todos los libros que has publicado son de suma importancia y nos interesa muchísimo, inclusive para poderlo tener en nuestra biblioteca de la universidad, mi querido Armando. Perfecto. Me pueden escribir, primero que el libro, varios de mis libros se están vendiendo en la librería Casa Tomada de San Isidro, también los mandan por delivery, y luego pueden escribirme al WhatsApp al 967-249-058, se los mando a provincias o si no por encomienda, y si no los pueden recoger en el canal de jurado donde trabajo actualmente. A los estudiantes siempre trato de dejarle un precio cómodo para que puedan adquirir, porque en realidad, como yo decía, lo que más me interesa es que puedan tener el conocimiento. Y a veces mi esposa dice, soy medio loco porque paras escribiendo como loco. Le digo, pero el objetivo es dejar algo, ¿no? Yo no me voy a, cuando el día que muera no me voy a dejar llevar nada, así que el conocimiento creo que es lo más importante, ¿no? Y dejarles a ustedes un camino. Cada uno puede encontrar, como le puse en un libro, ¿no? Con la libertad de su inteligencia y su corazón, la respuesta, ¿no? Y luego
Armando, disculpa, ¿podrías repetir tu número? Porque me están preguntando. 967-249-058. 967-249-058. Por WhatsApp me escribe porque a veces por el tema esto de la selección estamos full. Le respondo ahí y le coordinamos para la entrega. Y espero que el otro mes ya vamos a abrir una página en armandoavalos.com para que pueda haber descargas, ¿no? O sea, en forma virtual también descargar y comprar ahí de manera virtual, que es ahora también la moda, ¿no? Hay que estar ahí con el tema tecnológico. Muchas gracias, Mil, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Armandito. Un abrazo enorme. Dios te bendiga y nos sigas dando esa cátedra como es siempre el hecho de tenerte en nuestras filas. Un abrazote. Muchas gracias, alumnos. Gracias, Felipe, profesor Miguel Ángel Ascano, Gilsa y a todos los alumnos por estar el día de hoy presentes. Nos encontramos el próximo miércoles con una exposición en torno a la publicidad. Así que un abrazo para todos. Gracias, Armandito. Bendiciones. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense, chicos. Cuídense, profesores. Hasta luego.